Hola, hola a todos, espero se encuentren súper bien. Si eres nuevo por esos lados, mi nombre es Ana y me encanta tenerte aquí. Hoy les quiero hablar acerca de los herrajes básicos que se usan en bisutería y también darles tips de cómo usarlos adecuadamente. En un video anterior les había hablado acerca de los materiales y herramientas básicas, así como también de los hilos. Hoy quiero con este video darles una explicación de cómo se usan las herramientas. Espero que te quedes durante todo el video y no siendo más, empecemos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que los herrajes vienen de distintos tamaños, algunos en milímetros ya que son piezas pequeñas y otros un poco más grandes en centímetros. Por ejemplo, estas argollas que son de diámetro de 8 milímetros. Pero también las vamos a encontrar más grandes y un poco más pequeñas. En el caso de los alfileres, como tienden a ser más largos, las medidas sí están en centímetros. Por ejemplo, este es de 4 centímetros. Y de igual manera vamos a encontrar que los otros herrajes también vienen de distintos tamaños. ¿Y cuál sería el tamaño ideal? Eso depende del diseño en el que estés trabajando. Las argollas sirven como conectores y también para colgar dijes o piedras. Ellas vienen con esta abertura que es por donde las vamos a abrir para usar. Más adelante les explico cómo. Los alfileres los vamos a encontrar de 3 características diferentes. Por ejemplo, este que es un alfiler que viene con esta argolla que sería un alfiler de enganche. Los alfileres de cabeza redonda que le dan un acabado muy bonito también a las piezas. Y así que tienen una terminación plana en uno de los lados. Encontramos también broches como por ejemplo estos que son conocidos como pico del loro y que sirven para hacer las terminaciones también en los accesorios. Ellos traen a un lado esta palanquita que es la que bajas y así abre el broche. Aquí tengo un tapanudos, viene con unas argollitas y una parte que es cóncava y lo usamos para hacer también las terminaciones. Estos que te estoy enseñando aquí, que son muy pequeñitos, se llaman escalachines o en algunas partes también los conocen como grapas. Estos sirven también para hacer terminaciones. Más adelante les voy a explicar cómo se usan. Aquí te muestro algunos herrajes que se usan para hacer aretes, por ejemplo el gancho francés y el gancho pescador. Estos que te estoy enseñando así normalmente se usan como terminales cuando se trabajan algunos tipos de cueros. Los dijes vamos a encontrar de estos que vienen con esta argollita o también vamos a encontrar dijes como el avión que les muestro acá que es tipo separador que viene con un orificio en el centro. Y por último tenemos las cadenas. Esa que te estoy mostrando acá es una cadena que yo normalmente uso como cadena de extensión. Sin embargo, ellas vienen de diferentes grosores, diferentes formas, tamaños y calidades. Conociendo ya estos herrajes básicos, ahora sí quiero explicarles cómo se usan y aplicar un poco también el uso de las herramientas del video anterior. Si no has visto el video, te lo dejo en la parte de abajo donde está la cajita de información. Para hacer la argolla en este alfiler voy a insertar este cristal de Murano y a una distancia de más o menos 1 centímetro voy a doblarlo con la pinza de punta redonda y el alambre que me queda después poco a poco lo voy a ir enrollando haciendo una especie de entorchado. Así va quedando entonces. Ahora voy a cortar el alambre excedente con ayuda de la pinza de corte y con la pinza plana voy a aplastar el alambre que me queda para que no vaya a lastimar. Y así quedaría la argolla que les acabo de explicar. Ahora para abrir la argolla de enganche que ya trae el alfiler voy a tomar la pinza plana y voy a llevar hacia atrás y ya estando abierto así quedaría y lo único que faltaría sería insertar allí la otra pieza que ya les tengo aquí lista. Y para cerrar sería también con ayuda de la pinza plana llevaríamos nuevamente hacia adelante. Aquí te enseño también la forma correcta para abrir las argollas. Las argollas traen esa pequeña abertura y por allí es por donde la vamos a abrir.
Sujeto la argolla por uno de los lados con la pinza y con la otra pinza plana la llevo hacia atrás para que quede abierta. Esta es la forma correcta de abrir una argolla. Como ya les había mencionado anteriormente, las argollas sirven como conectores. Aquí lo que voy a hacer es unir las piezas que ya tenía con este herraje que es para un arete. Y para cerrarla nuevamente voy a ayudarme con la pinza para unir nuevamente ambos lados. Y aquí ya quedó listo entonces este arete. Otro básico en bisutería es el tapanudos, que es este que te estoy enseñando aquí. Voy a tomar el hilo y lo voy a pasar así a través del tapanudos. Como pueden ver, la parte de la boquita que se ve como abierta queda hacia el exterior. Y aquí voy a hacer un nudo sencillo que es el que voy a tapar con este herraje. Lo voy a ubicar así de esta manera, llevándolo bien hacia donde está el nudo. Y lo que me queda sería solamente cerrarlo con ayuda de la pinza plana. Para usar este escalachín, o también conocido como grapa, vamos a tomar también un hilo y vamos a insertar en él el escalachín. Luego voy a tomar una argolla y voy a pasar el hilo a través de la argolla, y esa punta del hilo la voy a pasar nuevamente a través del escalachín. Ahora solo halo muy bien para unirlo a la argolla y luego aplasto con ayuda de la pinza plana. Y así quedaría entonces. En esta cadena, por ejemplo, podemos ver también un broche y la cadena de extensión como quedaría en ella. La información que te he compartido el día de hoy ha sido basada en mi experiencia y espero que te pueda servir para realizar tus próximos proyectos. Te invito a que hagas parte de esta comunidad de Bisulovers porque nos encanta la bisutería, que te suscribas a mi canal y que actives la campanita y que estés súper pendiente porque semanalmente estoy subiendo videos. Por aquí también te comparto otros videos que tengo para que vayas y continúes aprendiendo. Nos vemos en uno próximo. Chao, chao.